2. Funcionamiento de la motocicleta. Motociclistas. Funcionamiento de la motocicleta. Para conducir una motocicleta usted debe estar familiarizado con su funcionamiento, sus partes y la correcta mantención y cuidados que debe tener con este tipo de vehículo. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo de 4 ruedas, por lo que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. La elección de una motocicleta debe considerar el alto, largo, ancho y peso de ella, en relación a la contextura física del conductor. Revise las recomendaciones del fabricante, ya que existen muchas diferencias entre una motocicleta y otra, tanto en peso y tamaño, como en cuanto a la potencia del motor. Se recomienda familiarizarse con el funcionamiento del motor de su motocicleta. En particular con todo aquello referente a su mantención, lo que incluye la lubricación, la transmisión y la ventilación del mismo. De la misma forma debe conocer las características del sistema de amortiguación, del sistema eléctrico y del sistema de frenos. El chasis. El chasis o bastidor de la motocicleta es la pieza estructural a la que se le colocan la mayoría de los elementos del vehículo, principalmente la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla delantera va sujeta al chasis mediante el cabezal de dirección, a través de rodamientos o cojinetes. Normalmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mediante aceite o líquido hidráulico, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. El brazo basculante sostiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta, por lo general, de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos, los que trabajan generalmente con aceite. Además, puede regularse al peso del conductor, ajustándose según la especificación del fabricante en un taller especializado para evitar dañar el sistema de amortiguación. Atención. Verifique que la amortiguación no tenga pérdida de fluidos, de lo contrario acuda a un servicio técnico especializado. Tenga presente que si el sistema de suspensión no está en buen estado, su control sobre la motocicleta puede verse afectado. El motor es el corazón de la motocicleta y se ubica, generalmente, en el chasis de estos vehículos. Los dos tipos de motores más corrientes en las motocicletas son los motores de combustión de 2 y de 4 tiempos. El sistema de lubricación. El motor de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación separado. Una bomba conduce el aceite hasta los puntos de lubricación. El aceite tiene la misión principal de refrigerar el motor además de disminuir la fricción, y, por lo tanto, el desgaste de las partes móviles. Controle el nivel de aceite de acuerdo a la recomendación del fabricante. En un motor de 2 tiempos el aceite se mezcla con el combustible. Las motocicletas modernas tienen un estanque separado para el aceite, que debe llenarse con un aceite especial para motores de 2 tiempos. Las motocicletas antiguas carecen del estanque separado, debiendo su conductor mezclar el aceite con la gasolina siguiendo las recomendaciones del fabricante. Actúe con especial rigurosidad al realizar esta mezcla. El sistema eléctrico. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y, por lo tanto, peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. El sistema de combustible. Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. Usted debe saber que, cuando su motocicleta emita humo visible, es posible que la combustión en el motor no esté funcionando correctamente. Su motocicleta podría tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor, para regular el paso de gasolina desde el depósito a la cuba del carburador. El sistema de escape. El sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. En los motores de 2 tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen gases tóxicos, como el monóxido de carbono, que no tiene olor y es muy venenoso. Por lo anterior, nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. El sistema de refrigeración. Existen 2 tipos de sistemas de refrigeración.
Por aire o mediante líquido, agua o aceite. Refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. Refrigeración mediante líquido. Por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Usted debe saber que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien, un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. La transmisión. Existen tres tipos de dispositivos de transmisión: por cadena, por árbol articulado, cardán, y correa dentada. A continuación, se mencionan recomendaciones para el mantenimiento de cada una de ellas. La cadena, el piñón y catalina. Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa. Cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena. El árbol articulado o cardán. La transmisión por cardán funciona igual que la transmisión en un automóvil. Controle el nivel de aceite de acuerdo con las indicaciones del manual de mantenimiento de la motocicleta proporcionado por su fabricante. Correa dentada. Generalmente la transmisión por correa dentada es automática, y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo. Esta correa debe ser reemplazada ante cualquier daño visible. Los frenos. Las motocicletas poseen dos sistemas de freno independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, mientras que el freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas ambos frenos están en el manubrio, el trasero al lado izquierdo y el delantero al derecho. Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno, y el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido para frenos al caliper, el que a través de un émbolo acciona las pastillas de freno. También es corriente una combinación de estos dos sistemas, y que la moto lleve un sistema de freno mecánico, freno de tambor, en la rueda trasera y uno de disco, o freno hidráulico, en la delantera. Verifique siempre que la luz de freno se encienda al activar ambos frenos, ya sea juntos o cada uno por separado. El nivel de líquido de frenos, en caso de frenos hidráulicos, debe ser revisado según recomendación del fabricante y debe ser reemplazado por un técnico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se requiere comprobar el estado de las zapatas y proceder a reemplazarlas si están desgastadas. En situaciones en que los frenos se mojen, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Al cambiar pastillas o balatas es normal la disminución de la capacidad de frenado en los primeros 50 kilómetros. Circule con máxima precaución. Existen actualmente sistemas de ayuda al frenado altamente recomendables por su efectividad y por la ayuda que representan al conductor, sea novato o experimentado. Es primordial que usted considere estas tecnologías a la hora de escoger su motocicleta. Estos son los frenos ABS, que detectan pérdidas de adherencia en los neumáticos, impidiendo el bloqueo de las ruedas. Los frenos integrales, que reparten la fuerza de frenado a la rueda que más lo requiera o que tenga en determinado momento mayor adherencia. Los neumáticos y ruedas. Los neumáticos. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles. Debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, y a que son solo dos ruedas en comparación con las 4 ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Es importante que la rueda trasera y la delantera marchen por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido una caída u otro accidente. Utilice neumáticos del mismo fabricante en ambas ruedas para asegurar que se complementen adecuadamente. ¡Atención!
Los neumáticos nuevos resbalan más y pueden provocar pérdidas de control de la moto, siendo necesario un período de rodaje para establecer la tracción normal de estos. El conducir con neumáticos desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y barra o desbalanceadas, o con rayos sueltos o cortados, hace más difícil y riesgosa la conducción. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Esta debe ser la indicada por el fabricante. Presión de aire demasiado baja, presión de aire correcta, presión de aire demasiado alta. La presión debe ser siempre medida en frío, ya que con el calor el aire se dilata y entonces la presión es más alta. Use presión normal en invierno y algo menor en verano. Medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodado central y reducirá su adherencia debido a la disminución de superficie de contacto con el suelo, además, su desgaste será rápido e irregular. El neumático sobreinflado sufrirá deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce por pavimento mojado. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de la cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. Los frenazos bruscos y la rotación del neumático sin fricción pueden desgastarlo completamente en solo minutos. El desgaste depende de las condiciones de manejo. A mayor velocidad, mayor temperatura de la vía, o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre, temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Una profundidad de surco de menos de 1,6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos. Sin embargo, con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning. Las ruedas. Los rodamientos o cojinetes de las ruedas necesitan engrase para rodar con facilidad. Al lavar su motocicleta, tenga presente que los agentes eliminadores de grasa pueden penetrar en los cojinetes, dumper, de las ruedas y disolver el lubricante, y que los cojinetes pueden romperse si no están suficientemente engrasados. La rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste. Las luces. Las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerle visible para el resto de los usuarios de las vías. Existen sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas. Usted debe saber que, aun circulando de día en su motocicleta, usted siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Cuando cambie una ampolleta quemada, es recomendable elegir un repuesto que tenga las mismas características que las de la ampolleta original. La legislación establece, para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas, la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Parte delantera. Un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo, y parte trasera. Luz roja fija, luz de freno y 2 luces destellantes de viraje. También se exige en la legislación vigente, que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno, de 3 o 4 ruedas, y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas, se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros, de color rojo en ambos costados de los ejes traseros, y de color rojo en la parte trasera del vehículo. Los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vehículos. Finalmente, los vehículos cuya solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre de 2001, deben contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero, cada vez que el motor sea puesto en marcha. Los espejos. Otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas son los espejos. Estos permiten tener una vista clara sobre el tránsito que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo. Conforme a la reglamentación vigente, las motocicletas deben contar con un espejo a cada lado. Antes de comenzar a conducir, controle el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos, la cantidad de combustible, el nivel de aceite, el embrague, el acelerador y el cambio de marchas, los frenos y el regulador de los mismos, la cadena o el cardán, las luces, especialmente de freno e intermitentes,
los espejos retrovisores, que el soporte de estacionamiento esté alzado, los pedales y las gomas de los mismos, que el motor no emita ruidos anormales, que el tubo de escape no emita humo o ruidos anormales. También es conveniente que periódicamente haga revisar por un técnico lo siguiente: el cojinete de la dirección, los rayos y cojinetes de las ruedas y las llantas, la suspensión, la energía y las leyes físicas, la energía del movimiento. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Moviendo el manubrio de la motocicleta usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia, pero si conduce a una velocidad demasiado alta la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva. Siempre es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación, que estime bien el radio de una curva y que esté atento a las sorpresas que pueda encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga, o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La distancia de detención. La distancia para detenerse, S, consta de 2 partes. Distancia de reacción, R. Distancia de frenado, F. La distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es 1 segundo. Un vehículo que circula a 36 km por hora recorre 10 metros en 1 segundo, 20 metros si lo hace a 72 km por hora, etc. Los principiantes, debido a su falta de experiencia suelen dudar, teniendo, en consecuencia, mayores distancias de reacción. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción, multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. La distancia de frenado también dependerá de la velocidad. En el siguiente gráfico se presenta un ejemplo de las distancias de reacción y frenado para distintas velocidades. Estas medidas son solo referenciales, pues las distancias variarán según las condiciones del camino, si estuviera mojado, y el estado de los neumáticos. La fuerza de gravedad. Si usted ha andado en bicicleta y ha tratado de frenar al ir cuesta abajo en una pendiente muy pronunciada, es probable que haya experimentado que existen fuerzas que pueden provocarle dificultades. Ese mismo fenómeno se presenta cuando conduce una motocicleta. Por ello, cuando vea señales que le adviertan sobre pendientes pronunciadas, tómese tiempo para bajarlas. A veces, es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Recuerde que al desenganchar el motor, usted pierde el dominio del vehículo.